Saludos amigos, les habla Joseph. Y les habla Gerardo. Usted está escuchando el programa de Hashem, Camino de Dios. El programa que llega a usted de parte es Jaim, el árbol de la vida, el árbol que fuimos injertados. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos permite en la mañana de hoy estar nuevamente con ustedes aquí en PAB 550, como todos los domingos, compartiendo el aceite y el vino que se encuentra en la Sagrada Escritura, en la palabra del Todopoderoso, la palabra que Él le reveló al pueblo santo, al pueblo escogido, cuyo fin fue educar al mundo con la luz. Cuando el santo Mesías estaba en el monte, diciéndole al grupo de judeanos que estaban con él, sí amigos, todos los que estaban allí eran judíos, no eran gentiles. Él les dijo a los judíos, ustedes son la luz del mundo. Y eso es importante porque la responsabilidad que el Eterno dio a Israel fue la de iluminar el mundo con luz. Y esta luz no es la luz física que usted ve, es la luz del conocimiento de Dios. Incluso los profetas hablan de cómo las naciones subirán al monte del Eterno a escuchar la Torá del Eterno. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Torá del Eterno ha sido abrogada o fue clavada en el madero? Si los mismos profetas dicen... Eso es una muy mala interpretación. Extremadamente mala. Y es Jaim está fundamentado en la fe de los nazarenos. Creemos con perfecta fe que el rabino que nació en Galilea, o mejor dicho, que nació en Israel y fue criado en Galilea, llamado el rabino de Nazaret, es el verdadero Mesías prometido, el hijo de David, quien el Eterno prometió a David, el Eterno le prometió a David que iba a tener descendencia para siempre. Uh-huh. Y esta descendencia para siempre se completa en la figura de nuestro santo Mesías. Le llamamos el rabino de Nazaret. ¿Por qué? Porque era maestro. Usted lea los textos nazarenos que dicen claramente que las personas le llamaban maestro. Incluso el mismo Nicodemo lo reconoce como maestro. Uno de los rostros del Mesías es el rostro de maestro. Él va a también ser el perfecto justo, de eso vamos a hablar hoy, y también el rey ideal para el mundo. Y Jaim está fundamentado en esta idea, la idea del pensamiento nazareno. Creemos que el testimonio nazareno es el testimonio veraz, y creemos que así como el Todopoderoso, como está escrito, lo levantó de entre los muertos, así Él regresará. Amén. Para cumplir su misión final, que es la de llevar a todo el mundo a Dios. Mire, es interesante. El propio Pablo de Tarso, Geraldo, dijo en Corintio que la misión del Mesías es someter a todos los enemigos por estrado de sus pies, uh-huh, y luego él mismo se sujetará a su Dios y Padre. Interesante, ¿no? Uh-huh. Parece que eso no lo hemos leído. Jaim tiene un centro de estudios, se encuentra en la calle Torre, esquina Roosevelt, el local número 16 en Ponce, eso en el edificio Torre. Nos reunimos todos los jueves a las 7 de la noche y los Shabbat, como está establecido en la Sagrada Escritura, comenzamos a las 10 de la mañana nuestro servicio de estudio de Torá hasta las 4:30, 5 de la tarde, que terminamos con las oraciones. Aprovechamos el día completito para alimentar el alma con el pan que viene del cielo. Si quiere visitarnos, puede visitarnos libremente. Simplemente va a encontrar un centro de estudio muy diferente. No somos una iglesia, no tenemos pensamiento tradicional cristiano. Se va a sorprender lo que va a escuchar allí, pero va a escuchar y va a aprender la palabra del Eterno. Amén. Y va a conocer al Mesías que aparece en la Biblia. El día de ayer, Geraldo, como es de costumbre, estudiamos todos los Shabbat la Torá. Parashá Miketz. Y estuvimos estudiando la Parashá Miketz. Y es muy interesante, Geraldo, porque la Parashá Miketz nos presenta la finalización del proceso de formación de este concepto que la Escritura nos presenta como el Tzadik Tam, el justo, uh-huh, perfecto. Joseph, en la figura histórica de José, el hijo de Jacob, que la Escritura dice que era el hijo de Israel, eso tiene una connotación espiritual muy importante. Y Joseph, quien era el hijo de Jacob, fue llevado esclavo a Egipto. Ayer estábamos hablando en el Ben Midrash, Geraldo. ¿Quién es el dueño de la historia? Nosotros pensamos que nosotros somos dueños del destino, que nosotros podemos decidir nuestro futuro. Incluso eso está muy grande, incluso se ha infiltrado hasta en las religiones. Eso es una buena estrategia de mercadeo. La propaganda de tú ser el dueño de tu destino. Sin embargo, la Escritura nos muestra que el Creador es el dueño de la historia. Uh-huh. Él la construyó y Él la dirige. Incluso se llama Hashgahá, la providencia del Eterno, sobre todo. Y ayer la Escritura nos va a presentar que este hombre que fue llevado por accidente, nosotros pensamos que el mundo se dirige por casualidad, uh-huh, a Egipto,
Este hombre, que ya es hombre, fue joven, a 17 años, fue llevado. Este hombre sale luego de 2 años de prisión a convertirse en el segundo al mando de todo Egipto. Y este texto, ayer estábamos hablando, Gerardo, del Midrash, cité estas palabras y todos me abrieron los ojos como que, no lo había visto de esa forma. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas palabras las dijo el maestro de Nazaret, que obviamente el maestro de Nazaret estudiaba la Torá del Eterno, claro, porque no había Nuevo Testamento en ese momento. Y esta expresión del santo maestro, que está dentro de una enseñanza de él, tiene su origen en la Torá. Pues claro, en la vida de Joseph. Joseph. No es fácil. Sus hermanos no fueron extranjeros, no fueron personas ajenas, fueron los hermanos que cantan, bailan, comían, mojaban el pan con él, solo que el que lo venden. Y lo venden a un eunuco que su esposa lo va a hostigar constantemente. El rabino dice que estuvo como 1 año entero tratando de seducir a Joseph. Pero imagínate, si su esposo es eunuco y de repente llega este joven, llega una luz a esa casa y todos quieren un cantito de esa luz, de alguna forma. La vida, como Joseph no solamente pasa por ese hostigamiento intenso, lo meten preso inocentemente. Tiene que sufrir siendo inocente. La Torá nunca nos da ni siquiera una forma de nosotros poder decir que se quejó, ni de que peleó con el Eterno, ni que maldijo al Creador, ni su día, nada. Dentro, estando en la prisión, hace el bien y a lo último intenta influenciar con un hombre y no le sale. Tuvo que esperar 2 años para poder salir. Ahora, como dijiste, la providencia divina, nosotros no tenemos forma de cambiarla. Si Hashem dijo que era a los 30 años que él iba a reinar, tenía que esperar a los 30 años. No había nada que él podía hacer para cambiar ello. Eso es así. Es interesante, Heraldo, porque si miras la vida de Joseph, cuando él fue llevado preso a Egipto, o dicho, como esclavo a Egipto, y llegó a la casa de Potifar, el jefe de él, que es Potifar, le dice: tú vas a estar a cargo de toda mi casa, pero el pan que yo como no lo vas a comer. Y esa es su esposa. Y su esposa trató de seducirlo, y él fue fiel a su amo. No le falló ese único mandamiento que le dio. Y ahí nos recuerda a Adán. Si Joseph se comía el pan que comía Potifar, él está despojando a Potifar del mando de la casa. Algo que hizo Adán al principio. Es que si conociéramos el principio, entendiéramos el final. Todo. Luego, por causa de esto, que él controló su pasión, su deseo, interesante, la mujer vio y luego deseó comer de ese árbol. Qué casualidad que se repite la misma idea. Él, por haberse detenido y sujetar su pasión, cayó preso. Fue a la cárcel, inocentemente. Allí se mantuvo en la cárcel, dirigiendo la cárcel, pero reconociendo que el carcelero era el jefe. Sí, no. Nunca usurpó, nunca se quiso sublevar. Y hay un midrash hermoso. Nunca quiso ser igual a Elohim. Oye. Espérate. Midrash hermoso que la forma que Joseph pudo resistir sus pasiones es porque grabó en su mente la imagen de su padre. Muy bien. Incluso el Midrash dice, la enseñanza de los sabios dice, Joseph era la imagen de su padre. Entonces de repente hay un sabio que dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, correr la buena carrera. ¿De dónde habrá sacado la idea? ¿Será que Pablo de Tarso estudiaba Torá también? Muy seguro que sí. Luego Joseph sale de la cárcel y mire qué interesante, en todos los lugares que estuvo, él reconocía que había una autoridad. Sale de la cárcel, interpreta un sueño que él reconoce que quien da la sabiduría y el conocimiento es Dios. Así que él reconoce que hay un amo. A Faraón le dice, no, yo soy un simple siervo. Hashem te va a dar la interpretación. Así es. Y le da la interpretación y el faraón lo pone a cargo de todo Egipto y le dice el faraón a él, pero en el trono me siento yo. Oye, pero Joseph no era cualquier cosa. Cuando vamos a la pseudoepigrafía, la historia de Asenat dice que ver a Joseph era ver al sol brillante. Era como si la divinidad misma se paseara en Egipto. Y ahora que dices eso, la Torá está preparando el camino
para que entendamos, como dice Shaul de Tarso, el misterio de Dios, el Mesías. Mashiach. Y si usted lee los escritos nazarenos, usted va a encontrar todo el tiempo al Mesías decir, mi Padre es más grande que yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Que envió. Muy interesante, ¿verdad? Uh-huh. Y luego los nazarenos dicen, después de haber hecho la voluntad del que lo envió y se ha levantado entre los muertos, los nazarenos dicen que él dijo, Baruch Hashem, por eso, toda autoridad me ha sido dada. O sea, le hicieron un virrey. Y Pablo de Tarso, en una de sus cartas, dice, y él luego se sujetará a aquel que le sujetó todo. ¿De dónde saldrán todas estas ideas, Geraldo? Pues, ¿Cómo nos atrevemos a decir que con el Nuevo Testamento reemplazamos el Antiguo si todo el Nuevo Testamento está construido en las ideas del Antiguo? Es la misma idea. Habrá hambre de la palabra de Hashem, habrá una gran hambruna y todos irán y se venderán al Mashiach y se dan de comida. Que aparece, y todo el mundo se sujetará a Mashiach. Que aparece en esta historia de Joseph, parece eso también implicado. Todo el mundo se entregará al Mesías y él alimentará al mundo. Es interesante porque aquí también en la historia de José nace el concepto del justo que sufre para salvar al mundo. Y lo vas a encontrar al finalizar su historia, que cuando se encuentra con sus hermanos, y este es el encuentro de Yeshua con sus hermanos judíos, donde él le va a decir, mire, no se preocupen, que todo esto lo planificó el Eterno por el bien de todos. Joseph le dice eso a sus hermanos, esto lo planificó Dios, no se preocupen. Esto es parte del diseño divino. No hay rencores, no hay razón. Nosotros decimos, los judíos mataron a Jesús. No, amigos. No. Y Jesús dice, no, esto es parte del plan divino. Ustedes intentaron hacerme un mal, dice Joseph, pero Hashem lo tornó todo para bien, un gran bien, para la salvación de ustedes y del mundo. Porque Joseph no está salvando solamente a su padre Jacob y a las tribus, ¿no? Cuando vemos a Egipto es la metrópolis y en la simbología bíblica, ese Mitzrayim, ese Egipto es el mundo completo. Eso es así. Es toda la sociedad, todo lo que existía en esa época fue sostenido por Joseph. Así es. Cómo el Eterno a través de esa historia, eso siempre me recuerda, cada vez que yo veo estas cosas hermosas que se encuentran en la Torá del Eterno, me vienen a la mente las palabras de Salomón. La sabiduría edificó una casa, labró sus 7 columnas, sacrificó su víctima, mezcló su vino y dijo, simples, vengan a comer, vengan y disfruten del banquete. Hay mucho que hablar. Tú vas a ver que los que son llamados sacerdotes de Faraón fueron los únicos que no pasaron por hambre. Y de repente está escrito en nuestros libros, a mis escogidos, no los toquen, pónganles un sello. Las plagas corran por donde quieran, vayan y vean, pero a mis escogidos no los toquen. Entonces, ¿de dónde salen estas ideas? ¿Cómo tú llegas a ser escogido? ¿Cómo se trabaja todo esto? En las historias narradas, el bendito construyó, mejor dicho, escondió su sabiduría. Ese texto que le acabo de citar de Proverbio alude a la Torá. Dios construyó una historia, Él es el autor de la historia. Construyó una historia, en esa historia escondió la sabiduría. Y mira, a Joseph pasa de ser vendido, a ser hostigado, a entrar a la cárcel, a un abismo. Y tú vas a ver que los escritos dicen, ¿quién fue el que ascendió? Sino el que le ascendió hasta lo sumo y llegó hasta las prisiones, hasta los calabozos para hablar con las almas que estaban encadenadas. Dices, ¿de dónde tú tienes fundamento para traer esa idea? ¿De dónde tú tienes el contexto para poder hablar de ellos? Si no entiendes la simbología de Joseph, no entiendes lo que están hablando de Mashiach. Muy bien. Así es, amigo. Ayer en el Midrash también tuvimos la oportunidad de discutir la sección... esa parte la quiero dejar para el final. Estamos esta semana en la semana de Hanukkah. Hanukkah es una palabra hebrea que significa dedicación. Y este año coincide con la fecha de la celebración tradicional de la Navidad, pero no necesariamente todo el tiempo es así. Correcto. Y muchas personas desconocen la historia de Hanukkah. Incluso muchos dicen, esa es la Navidad judía. No tiene nada que ver con eso. La historia de Hanukkah se encuentra en el libro de los Macabeos. Lamentablemente, el mundo protestante consideró no importante estos libros y los sacó, y por eso es que muchas personas desconocen, o incluso, a menos que lean Flavio Josefo,
no van a saber por qué de Malaquías en su Biblia, que la Biblia cristiana termina con Malaquías, llegamos a Mateo y de profetas aparecen escribas, fariseos, celotes. De repente sale un idumeo llamado Herodes reinando, los romanos en la tierra. ¿Cómo llegó todo eso? No había ni griegos en Malaquías, de repente tenemos hasta los romanos. Así es. Y muchas personas desconocen ese periodo de vacío, que le llaman el periodo de oscuridad, que no lo es. Hay mucha literatura, simplemente que como algunas personas dijeron, eso no es inspirado, no lo leemos. Pues perdieron gran riqueza. Y en el libro de los Macabeos hay dos dentro de la Biblia católica que se preservaron en la Biblia católica, primera y segunda Macabeo, y ambas nos narran desde dos puntos de vista las razones por las cuales ocurrió lo que ocurrió. Y amigo que me escucha, lo que sucedió, la Hanukkah está relacionado a Antíoco Epifanes y la invasión al territorio judío, mejor dicho, a Jerusalén, la entrada al santuario, la profanación del santuario, el sacrificio de un cerdo en el altar. La abominación asoladora. La abominación desoladora, muy bien. La colocación de una estatua, que Macabeo dice que es estatua al dios de Olimpo. Que de hecho, Macabeo utiliza una palabra bien curiosa para hablar de Antíoco, el retoño. El retoño, muy bien, muy bien. Eso es muy interesante. Y en ese evento, que es la abominación desoladora, Daniel habla sobre eso. El libro capítulo 8 de Daniel, el capítulo 11 de Daniel, incluso el capítulo 12 de Daniel está relacionado con eso. Está relacionado a eso. Ayer me tocó enseñar, y parte de lo que yo dije, se han inventado un anticristo, una teología de rapto y todo, algo sin entender tan siquiera la historia del pueblo. Así es. Si usted no entiende quién es Antíoco, qué fue lo que pasó, usted no puede definir lo que es apostasía, usted no puede definir lo que es realmente el varón inicuo, usted tiene que ir a la historia. Si usted mira, por ejemplo, el nombre de Antíoco, se conocía como Antíoco Epifanes. Epifanes significa Dios encarnado. Y qué casualidad que Juan coloca a Yeshua en Hanukkah. Se encuentra en el libro de Juan. Y lo iban a apedrear, porque le dicen a él, tú siendo hombre te haces Dios. ¿Qué relación tiene esa expresión dicha ahí, que Juan no lo coloca por casualidad, con la fecha? Si usted va a la historia, usted va a encontrar un hombre Antíoco, llamado Antíoco, que él mismo dijo que era Dios. Y eso trajo un gran caos al pueblo. Ahora, miren qué interesante. Pablo de Tarso habla de el inicuo, el varón inicuo. Sin embargo, no se manifestará antes de que llegue la apostasía. ¿Qué es la apostasía a los ojos de Pablo? Dejarle ser pentecostal. Me voy para los bautistas. ¿Qué significa el varón inicuo? Si usted no lee el libro de Macabeo, usted no va a saber nada de eso. ¿Qué es eso de judaizar? ¿Sabía usted que el concepto judaizar aparece en la historia de los Macabeos? Amigo, si usted no conoce la historia, no puede entender a Pablo, porque Pablo pertenece a ese mundo. Y la historia de los Macabeos nos narra cómo Antíoco prohibió la vida judía, prohibió la circuncisión, prohibió el Shabbat, prohibió el estudio de la Torá, prohibió la adoración a Dios en el templo, prohibió todo lo relacionado a la identidad y la santificación del pueblo. Y los supervisores que él colocó para que fueran al pueblo y hicieran que eso se valiera, le llamaban oficiales de la apostasía. Muy interesante, porque el texto dice en Macabeos que gran parte del pueblo se unió a la apostasía. Pues entonces, ¿qué es apostasía? De acuerdo a la evidencia histórica, la apostasía es el abandono de la Torá del Eterno y su pacto. Interesante, ¿no? Renegar del pacto y las promesas. Muy bien, muy bien. Por eso es importante la historia. Y esta semana, en el mundo judío se celebra la fiesta de Hanukkah y se coloca un candelabro de 8 brazos que representa los 8 días de celebración. La fiesta de Hanukkah realmente es un segundo Sukkot. Lo dice la segunda carta de los Macabeos. Y es bien interesante, Geraldo, porque cuando tú lees Macabeo, tú encuentras cosas tan interesantes. Por ejemplo, la historia de un hombre llamado Eleazar, que prefirió morir antes de comer carne de cerdo. Y el nombre de Eleazar no está ahí por casualidad.
Al-Azhar te has relacionado a siervos. Mi siervo. Y Gran Midrash. está la historia de una mujer con 7 hijos, Ujú. donde cada hijo que iban a matar, porque querían que ellos hicieran lo contrario que estaba Ujú. establecido a la palabra de Dios, ellos decían, tú me quitas la vida hoy, pero mi Dios me levantará Ujú. en la resurrección. Es interesante porque aquí estamos hablando mucho de la gran tribulación, pero nadie sabe, los que hablan sobre eso no tienen más mínima idea de lo que están hablando si no conocen la historia La del gran antiguo pueblo. tribulación está definida en Macabeo. Eso es así. Está- Es así. todo el contexto apocalíptico tiene que entenderse desde el lente de la historia. Y el capítulo 12 de Daniel, que habla de ese periodo de tiempo, que va a ser bienaventurado el que sobreviva a ese periodo de tiempo, usted va a encontrar en su Biblia que dice que es el periodo del fin. Pero el fin, amigos que me escuchan, el fin dentro del lente judío y bíblico no es lo mismo que usted conoce. No es el fin del mundo. Para ellos es el cambio, la transición de una era a otra. Incluso, ahora podemos entrar. ¿Algo más quieres aportarle a cambio para poder entrar al próximo tema? Simplemente tú vas a ver que lo mismo que pasa con los macabeos, pasa con los romanos, y las palabras del maestro fue, cuando vean la persecución, vayan al desierto. ¿De dónde saca eso? Fue lo que los macabeos hicieron. Dejen sus pertenencias. Los macabeos Que no dejaron ocurra sus en Shabbat, pertenencias. lea Macabeo. No, Macabeo, porque la guerra fue en Shabbat. O sea, la historia está ahí para decirnos lo que va a pasar. Cuando llegue el fin de nosotros y vayamos a la transición, ¿qué va a pasar? Vamos para el desierto. Incluso el autor de Hebreo, el autor de Mateo, cuando está relatando el capítulo 24, está hablando del momento de la tribulación de Roma. Pero el texto dice que inmediatamente esta tribulación él vendría. No vino. Tiene que ir al Bet Midrash para entender por qué. Tiene que ir al Bet Midrash para entender por qué. Y la clave de eso está en Isaías 60. Ok. Al finalizar Isaías 60. Vamos a la tercera parte para poder... oye, el tiempo nos ha dado muy bien hoy, varón. Hoy está jaro, Bendito pararon el gelo. Sí, tuvieron el gelo. Ayer en el Bet Midrash Heraldo tuvimos la oportunidad de hablar del capítulo 12 y 13 de Revelaciones. Ese libro, hay que tenerle respeto. Muy cierto, Gerardo. Y el capítulo 12 de Revelaciones narra el nacimiento del Santo Mesías. Habla sobre la señal en los cielos de una mujer, una señal astronómica, una mujer que representa a Israel. Esa mujer es Israel. Se ha interpretado como la iglesia, pero no. Es Israel. La luna. El Mesías vendría de Israel. El mismo Pablo de Tarso lo dice. El mismo Pablo de Tarso lo dice. El Mesías viene de Israel. ¿Ok? Eso está en Romano. Y esta señal que Juan ve es el anuncio del Mesías. Y vemos un detalle muy interesante, y es que habla de un dragón. Y por no estudiar la literatura del pueblo, muchas interpretaciones teológicas han nacido. Como por ejemplo, esto narra el momento donde el diablo fue botado del cielo con sus ángeles. Esa es la caída del diablo. Eso no tiene nada que ver con eso. Con su cola arrastra la tercera parte del cielo. ¡Ay, qué mucho hay que estudiar literatura de la época del Segundo Templo para entender eso! En la literatura de los reyes mal muertos, en el manual de la comunidad, se habla de cómo Dios creó al humano para gobernar el mundo. Estamos sentados en lugares celestiales. Y dice que Él creó 2 espíritus para que influencien sobre la humanidad hasta el tiempo determinado de su visitación. Ya casi me sé el texto de memoria, tantas veces que lo cito. Estos son el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira o el de perversión. Y el autor explica que el espíritu de perversión domina sobre aquellos que practican la maldad. Desobediente. Y que Dios creó el espíritu de perversión y su ángel con este fin, además de permitirle hasta que él en sus misterios decida cuándo se acaba. Libro Jubileo. Eso me acuerda claramente al Mesías que le dijo, solamente mi Padre que está en los cielos sabe cuándo. Interesante, ¿no? Él determinó hasta el tiempo que él tuvo en su sabiduría que este espíritu de perversión le pusiera tropiezo a los justos y los hiciera caer. Y con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Pero cómo es eso? Dios le dijo a Israel que ellos tenían que alumbrar al mundo. Eran estrellas en este momento. Muy bien.
Incluso lo dice Daniel 12. Y los que predican la justicia brillarán como las estrellas en el firmamento. Ok, muy bien. Baruch Hashem, yo no sé, yo me siento tan contento con los regalos que el cielo nos da. Cuando el texto está diciendo que con su cola arrastra tercera parte las estrellas del cielo, está diciendo en su época que en el momento que iban a nacer el Mesías, los líderes que estaban encargados de alumbrar al mundo, al pueblo, con el camino de Dios, habían sido seducidos por el dragón. Que la constelación de Draco se vea. El autor del libro está viendo la influencia del Imperio Romano y su seducción al sacerdocio de esa época relacionado a lo que tú acabas de mencionar, la constelación de Draco. También este dragón, que está relacionado al ángel perverso y la oscuridad, como su trabajo es ponerle tropiezo a los justos, también además de influenciar a los malvados, Dios en su sabiduría le permitió que intentara devorar al Mesías. Lea Mateo, lea Lucas, que Dios lo lleva al desierto a ser probado por el Satán. Pues claro. Pero no pudo devorarlo. Parece mucho la historia de Jacob y su gemelo y el ángel que va a pelear con él. El texto en el capítulo 12 nos dice también, Geraldo, que Dios arrebató a este varón al cielo. Pero el texto nos dice la razón por la cual él nació. Y aquí está, amigo, bien resumido, bien simple, en una sola oración. ¿Por qué el Mesías? Lo dice el texto bien claro. Y ella dio a luz un hijo varón, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y su trono. ¿El hijo de quién? El hijo de la mujer. El hijo de Israel. ¿Por qué fue arrebatado al trono? Lea capítulo 7 de Daniel, que dice, y le fue dado dominio, un reino que será para siempre. ¿Por qué él reina con vara de hierro? La misión del Mesías es reparar al mundo. Traer la verdadera justicia, la verdadera equidad. Y entonces estalla una guerra, dice el texto, entre el ángel de la luz, que aparece en los textos del rey mal muerto, que es llamado Micael, no Miguel, él no era latino, Micael en hebreo, que significa quien es como él, es decir, que el ángel Micael es como la luz del Todopoderoso, es una reducción, si podemos decir de cierta forma, y sus ángeles, y su partido, luchando contra el dragón y su partido. Y Micael y sus ángeles lo expulsan del lugar alto, una forma de decir que la luz venció las tinieblas. Si usted lee los libros para muertos, usted va a encontrar una guerra de los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas. Y todo era en las enseñanzas, en los tiempos, en la observancia y en las festividades. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos observando? Y mire qué interesante, ahora que acabas de decir eso, una vez que el dragón es expulsado, los redimidos dicen, ya ha venido el reino a ser de nuestro Dios, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido expulsado. Amigos, que me escucha, el autor que está escribiendo es judío, le está hablando a su pueblo. ¿Ok? Tiene que tener esto en mente. Muy bien. El que los acusaba día y noche. Si usted lee Segunda de Macabeo, usted va a encontrar que el autor de Macabeo dice que Antíoco invadió a Jerusalén y profanó el santuario porque habíamos abandonado el camino de Dios. Así que el acusador trae causa al juez supremo por nuestras acciones. Hablando de Zacarías. Y el texto dice, ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio. Es decir, que ellos obraron con justicia. Guardaron su mandamiento. Y despreciaron su vida hacia la muerte. En el lenguaje moderno eso yo le llamo la muerte del ego. La música sonó. Eso significa que no tenemos tiempo para más. La semana próxima vamos a ir hablando de esto por el favor del cielo. Usted escuchó el programa de Hashem. Mi nombre es Joseph. Y mi nombre es Gerardo. Nos vemos la semana próxima. Shalom.